Muy buenos días, saludo a todos mis queridos estudiantes del grupo de primero de secundaria. El día de hoy hablaremos acerca del tema de los tipos de acentos. Los acentos los vamos a conocer como el elemento que proporciona mayor fuerza o sonido a una palabra. Tenemos tres tipos de acentos. El primer tipo de acento que tenemos es el acento ortográfico. El segundo tipo de acento que nosotros tenemos es el acento prosódico. Y el tercer tipo de acento que nosotros tenemos es el acento diacrítico. El acento ortográfico es el acento que nosotros utilizamos en las palabras que son agudas, graves o esdrújulas. Dentro de este grupo de palabras van a haber distintas características que nos van a permitir entender cuál es la diferencia entre una palabra aguda, entre una palabra grave y entre una palabra esdrújula. Las palabras agudas son las que llevan tilde en la última sílaba. Esto significa que son palabras que en la última sílaba o en la última parte donde agrupamos las sílabas vamos a encontrar el acento. Primero tenemos la palabra acción, tenemos la palabra bebé, tenemos la palabra salmón, tenemos la palabra papá y tenemos la palabra según. En estas tres palabras que acabo de mencionar vamos a tener lo que es la sílaba acentuada. Vamos a tener la última sílaba de esta palabra acentuada. Y a esta palabra la vamos a conocer como palabra aguda. Vamos a tener también lo que son las palabras llanas. Las palabras llanas son las que poseen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Tenemos ágil, tenemos bíceps y tenemos cadáver. Si ustedes escuchan la palabra ágil y si nosotros la separáramos por sílabas, quedaría en la penúltima sílaba. Posteriormente tenemos lo que son las palabras esdrújulas, que son las que se tildan en la antepenúltima sílaba. Algunos ejemplos de estas son ábaco, ébano y cántaro, ¿sí? Dentro de estas palabras nosotros vamos a agrupar las tildes. Cada una de estas tildes o cada uno de estos acentos tiene una diferente ubicación. El acento ortográfico es el acento que sí se escribe, el acento que sí se coloca de una manera particular para poder hacer la distinción de una palabra. Posteriormente vamos a tener lo que es el acento prosódico. El acento prosódico es este tipo de acento que a veces nos hace sentir confundidos porque es el tipo de acento que le da mayor fuerza a una sílaba, pero no se escribe. A veces cuando nosotros escribimos ciertas palabras, por la forma en que las pronunciamos y por el sonido con el que rebotan las sílabas, llegamos a pensar que esa palabra se tilda o lleva acento. Algunas palabras de este tipo son cantar, apoyar y eclipsar. Si nosotros escuchamos atentamente estas tres palabras, entre otro grupo de palabras que también llevan el acento prosódico, nos vamos a dar cuenta que cantar suena como si nosotros estuviéramos acentuando cantar. Ponemos apoyar, pero en realidad lo que suena es la última sílaba. Si nosotros dividimos estas palabras en sílabas, nos vamos a dar cuenta que el tope de sonido, que el tope donde resuena en mayor medida la sílaba, es en la última parte. Eclipsar tiene que ver también con la parte de la separación, de las sílabas, ¿de acuerdo? Posteriormente y en último punto vamos a tener el acento diacrítico. ¿Qué es el acento diacrítico? Bueno, el acento diacrítico es el tipo de acento que nos va a permitir distinguir palabras que se escriben de una manera muy similar, pero que tienen un objetivo o un uso diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga sí, ese es mi zapato, a que yo diga, si no tomas tu zapato, se lo van a llevar. El acento diacrítico lo que va a hacer en este caso es darle una función precisa a una misma palabra. Nosotros tenemos la palabra sí acentuada que responde a una afirmación y tenemos la palabra sí sin acento que responde a una respuesta inmediata. Entonces, la principal diferencia que nosotros vamos a tener entre el acento diacrítico, el acento prosódico y el acento ortográfico es la posición que ocupan en la palabra.
Para no confundir lo que es un acento diacrítico y un acento prosódico, podemos decir que prosos o la parte de prosódico significa que es un acento que suena pero que no se coloca, es decir, que suena pero no se ve. En este caso no es como el acento ortográfico, que el acento ortográfico escucha, suena y se marca. Es decir, yo no podría escribir papá y no escribir el acento, porque entonces yo estaría escribiendo la palabra papa, estaría cambiándole el significado a la palabra. Cuando algunos de mis estudiantes me dicen, es que nada más se me olvidó el acento, sí, pero la falta de una tilde, la falta de un acento cambia por completo el sentido, el enfoque y la comprensión de una palabra. Por eso siempre es importante que nosotros aprendamos a distinguir que los acentos o las tildes son necesarios para una comprensión lógica, coherente y de alguna forma completa de un lenguaje. Las tildes, lo único que nosotros tenemos que fijarnos es el sentido con el que nosotros estamos hablando para poder distinguir si es un acento ortográfico, si es un acento prosódico o si es un acento diacrítico. En el término del acento diacrítico, lo que vamos a encontrar de diferente es que en este acento nosotros vamos a tener una proporción, vamos a tener una identificación de la posición del acento en cuanto a la forma que se le está dando a la palabra, a la forma, al uso que se le está dando a la palabra. Otro ejemplo de acento diacrítico es cuando nosotros decimos ¿por qué? Cuando estamos argumentando, y cuando decimos ¿por qué? Porque estamos haciendo una pregunta. ¿Sí? Al hacer nosotros una interrogación o una pregunta, forzosamente el por qué va a ir separado y va a ir tildado el qué. Cuando nosotros estamos expresando un argumento, se escribe por qué y se escribe junto y no lleva una tilde. En este caso hay una distinción diacrítica, hay una distinción en el uso y en la función de esta palabra. Entonces, siempre es muy importante que nosotros aprendamos a darnos cuenta de estos elementos. Otra palabra muy importante, por ejemplo, es árbol y árboles, ¿sí? La palabra árbol se tiene que acentuar en la A, en la primera parte de la palabra, y árboles no se acentúa. En este caso sería un acento prosódico porque la misma sílaba de ar es la que le da una mayor fuerza a la propia palabra. Siempre es importante separar, distinguir y comprender cada una de las tildes para manejar de manera más directa y más concreta lo que son los usos de estas palabras. Gracias por su atención y que tengan un buen día. El día de mañana continuaremos hablando acerca de los acentos. Les pido por favor que busquen algunas palabras que ustedes identifiquen que van acentuadas con acento diacrítico, con acento prosódico y con acento ortográfico para que podamos ir haciendo algunas aclaraciones con respecto a las palabras que ustedes tengan duda. Muchas gracias.